además de que se sabía que no se conocían a los candidatos, se engañaron, se forjaron documentos para ser calificados y de esa manera participar como candidatos y ser beneficiario del voto popular. Hay otras instituciones que realmente parecieran ser que están creadas para la confrontación permanente. El Consejo de la Judicatura, por un mandato que se establece a través de las resoluciones del ex Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y por una resolución también de la Corte Constitucional, tiene que hacer una evaluación de los jueces de las Cortes. Ahí también hay una falta, primeramente, de observación y de respeto a este tipo de resoluciones. Dicen que no se va a evaluar este año, sino el próximo año. Otros miembros del Consejo el Consejo de la Judicatura dicen que deben de evaluarse este año. Y si usted mira la Asamblea Nacional, puro confrontación, una elemental agenda que debió haberse enarbolado y comprometido de cara a la reestructuración de las dignidades en la Asamblea Nacional, no se ponen de acuerdo y no se lleva a la práctica. El Consejo Nacional Electoral, otra de las instituciones sobre la cual debe reposar la legitimidad, la transparencia, la confianza que debemos tener los ciudadanos en estas instituciones, porque ahí se maneja el resultado de una expresión popular, soberana de nuestro pueblo, del pueblo ecuatoriano, también se encuentra en un laberinto de acusaciones de sus mismos miembros, empezando de que algunos de los miembros, unos han denunciado que dos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Pita es uno, y el otra persona, el consejero Verde Soto, también utilizaron documentos que no correspondían a aquellos requisitos que se exigían para su calificación y selección para ser candidato al Consejo Nacional Electoral. Y ellos a su vez denuncian, ¿no?, que cada uno de los otros miembros, la presidenta y los otros miembros, también generaron y estuvieron y están inmersos en un sinnúmero de irregularidades del sistema de conteo de votos, de actas. Es decir, dentro de ese Consejo Nacional Electoral hay una confrontación, no sé si es por mantener los espacios de poder, pero ya se ha hecho público. Entonces uno dice, ¿cómo es que para las convocatorias y para el desarrollo de las elecciones en el país, usted invita a delegados internacionales, a veedores internacionales de alto nivel y conocimiento y de experiencia de estos procesos electorales? Y vienen aquí entonces engañados con una estructura previamente establecida para engañar no solamente a los veedores internacionales, porque ellos al final se van y ponen un informe y dicen todo ha sido perfecto y los felicitamos. Y sin embargo, los mismos miembros del Consejo Nacional Electoral, después de que han pasado las elecciones, después de que ya las dignidades están establecidas, que estos candidatos en los cuales hay duda de su elección ya están en funciones, hayan novedades y las hacen público. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no lo hicieron público en el proceso mismo de verificación de datos, de actas, de conteo de votos? Entonces uno de los miembros habla de la vulnerabilidad del sistema. Pero, señores, y no se contrata y se pagan millones de dólares para que se ponga un sistema seguro y confiable. Y si ustedes sabían que el sistema tenía vulnerabilidades, ¿por qué no tomaron previsiones colaterales para mitigar los impactos de las vulnerabilidades que ellos han hecho público que existe en el sistema? Realmente es impresionante. Han detectado 9.557 juntas receptoras de votos y que han reportado actas que representan diferente número de electores. Ellos representan el 24% del total de 40.276 juntas del país, según explica en rueda de prensa. Yo le pregunto a usted, con 24% de la junta de 40.276,
¿cuántos de los candidatos que hoy están en funciones y representantes que están en funciones de estas instituciones no están ilegalmente porque no han sido legitimados con ese voto? Y porque además, ¿quién sabe si estos votos de ese 24 le correspondían o no le conspondían? Además, considerando que estas elecciones fueron totalmente atípicas, con tanto número de candidatos y las diferencias a veces eran de menos del 10% para poner un alcalde, un prefecto. Y no solamente las diferencias. Aquí hay alcaldes que ganaron con un 21%. ¿Cómo no sabe usted que ese 24 corresponde, de todas estas inconformidades, corresponde a esos votos que le pasaron a uno u otro candidato? Entonces, aquí ha habido un fraude técnico, electrónico, de todo. Pero fundamentalmente hay responsabilidades de conducta, de gestión y de administración. Yo le digo una cosa, los señores del Consejo Nacional Electoral van a terminar en el Congreso, en la Asamblea Nacional. Van a ser enjuiciados políticamente y van a ser judicializados. Están haciendo méritos. Por esa falta de previsión. Están haciendo méritos, como dice Teresa, para que esto realmente ocurra. Y mire, usted ve aquí a los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. 2 y 3. Y 3. 2, el señor Pita y el señor Verde Soto. Perdón, el señor Pita y el señor y el señor Verde Soto en el primer plano de la foto. Ellos han denunciado presuntas anomalías en las elecciones, mientras que José Cabrera y Diana Tamaí presentaron a Enrique Mafla como coordinador nacional de seguridad informática del Consejo Nacional. ¿Puede usted en un organismo colegiado tener acusaciones de grupos, de los unos y los otros? Sálvese quien pueda. Tú me denuncias esto, yo te denuncio lo otro. Tú me haces eso, yo te hago lo otro. Y aquí ellos han denunciado, no, que se repartieron en el país las delegaciones. Y ha llegado al extremo, dice la información periodística, que como el señor Verde Soto tenía algunos distritos electorales y no tenía gente con qué poner, se lo había pasado al señor Pita. Y quien denuncia al señor Pita es uno de esos delegados que él puso. Pero esto es terrible, pues. ¿En qué cosa, frente a qué situación nos encontramos en el país? Entonces, ayer el vicepresidente del Consejo Nacional, Enrique Pita, junto con el consejero Luis Verde Soto, revelaron la existencia de novedades presentadas en el sistema de transmisión de resultados durante las recientes elecciones que serán entregadas a la Fiscalía. Entonces, ellos denuncian a la Fiscalía, ¿a quiénes? A ellos mismos. A ellos mismos. Es impresionante. Cómo se juega con la máxima expresión de participación, de democracia del pueblo, que es a través del voto. Y luego la confianza, ¿cómo queda? Claro, y luego, ¿cómo quieres que confíe en las instituciones? Es impresionante, Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, por eso es que vamos de extremo a extremo, por eso es que se pide que desaparezcan los unos y desaparezcan los otros. Bueno, pero para cada cosa de estas inconformidades de comportamientos y conducta de gestión administrativa y de representación popular, hay herramientas democráticas, políticas, jurídicas, que tienen que activarse para investigar todas estas denuncias del propio seno del Consejo de Participación Ciudadana. Yo quiero recordarles que cuando en todo el proceso electoral y en el conteo, movimientos y partidos denunciaban la manipulación y alteración de actas, que el número de electores no correspondía al número de votos, que habían más votos que electores en el padrón electoral de esa acta. Todos en ese tiempo decían que era una campaña de desestabilización contra el Consejo Electoral. Y no le daban ni le prestaban atención a las denuncias que hacían candidatos y autoridades de distintos sectores en el país
que veían cómo se manipulaba todo este proceso electoral. Fueron las denuncias entregadas, es tanto que se los entregaron al Consejo Nacional Electoral las denuncias, es tanto que se le entregaron al ente de sanción electoral, y luego también se derivaron algunas a la Fiscalía. Ninguna de estas tiene resultado. Hoy siguen oficialmente derivando estas denuncias por parte de los miembros del Consejo Nacional Electoral a la Fiscalía. Entonces vamos a ver pues qué resultado tenemos. En lo político ya vemos que, como dijo Teresa, están haciendo bastante esfuerzo y méritos para ser llevados a la Asamblea Nacional. Y bueno, de las novedades en lo político pasamos a las novedades también en lo económico, pues hay un alza de la gasolina súper, y para ello establecemos en este momento contacto telefónico con el señor Leonardo Alvarado, presidente de la Asociación de Propietarios de Gasolineras del Guayas. Leonardo Alvarado, le saluda Stalin Poveda, es un placer tener un diálogo con usted y un poco responder a las inquietudes, ¿no?, e inconformidades e insatisfacciones que tienen los usuarios respecto a la gasolina super, esta que a cada 5 cuadras, 3 cuadras en la gasolinera exhiben un precio diferente y cada día sube considerablemente. Estas son las denuncias y las inquietudes que tienen los usuarios. Queremos preguntarle a usted, como miembro de este gremio, ¿por qué solo la gasolina super se la liberalizó y se la dejó el precio respecto a la oferta y la demanda del mercado y no las otras gasolinas? ¿Y qué está pasando respecto al consumo? Buenos días y bienvenido. Gracias, buenos días Stan, y buenos días a toda la audiencia que ustedes tienen. Según el decreto 619, pues se liberaban todos los precios de los combustibles. Desgraciadamente esto no se dio, a pesar de ser una necesidad para el país, por las presiones que inmediatamente se dieron, y el presidente tuvo que dar marcha atrás en esta decisión y solamente quedó la gasolina super liberada a nivel de sus precios, y estos se modifican mes a mes según como el mismo ministro de Energía lo manifestara, en base al precio internacional tanto del producto como del crudo, que se calcula en base a los 2 meses anteriores del precio que estaba vigente. Una pregunta. ¿El decreto ejecutivo que liberaba los precios de los combustibles fue derogado y sustituido por otro para dejar solamente la super? Correctamente, así es. No se lo derogó completamente, sencillamente se suspendió el cálculo de los nuevos precios, tanto de la gasolina eco, extra, así como del diésel. Están suspendidos. Perfecto. Ahora, eso es lo que se anunció. Ahora, Leonardo, ¿cuál ha sido el comportamiento? Porque realmente hay quejas. Ha habido una migración de la super a la eco, que es un poco lo que expresan los ciudadanos, los que tenemos los vehículos y hacemos el uso de estos servicios. ¿Qué está pasando ya en la relación oferta del producto y la demanda? ¿Qué está pasando? El problema es que la demanda del consumo de la super bajó en un 40% a nivel nacional. Esto en las grandes ciudades, y en los sectores periféricos de estas grandes ciudades o en los sectores rurales, las gasolineras rurales, su venta ha disminuido sustancialmente. Estas se han reducido a una venta promedio de 100, de 120 galones por día. Entonces eso significa que en todo el país emigró, y el consumo de la eco con un mayor subsidio, igual que de la extra, se incrementó. Eso es lo que da. El resultado final, en definitiva, es mayor subsidio para las gasolinas en su conjunto. O sea que no ha habido el objetivo de cumplimiento de recuperar parte del subsidio, prácticamente no se ha cumplido, sino que se ha trasladado porque haya habido que darle más subsidio por el consumo en escala a la eco. De hecho, ha disminuido en algo el subsidio, pero las expectativas que se tenían de poder eliminar los subsidios, tener más ingresos para el Estado, tener precios reales, eso no se ha cumplido. Y no sabemos exactamente cuándo se va a cumplir, si será en este año o en el próximo. Se habla que hasta el 2021 tiene que cumplirse con
lo establecido en el convenio con el Fondo Monetario Internacional, y posiblemente en ese momento ya los precios sean completamente liberados y tengamos unos precios reales en los combustibles. ¿Esto está relacionado a la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional? ¿La liberación de los combustibles es una exigencia para el tema del saneamiento de las finanzas en el país? Yo no lo diría que tanto es una exigencia con el Fondo Monetario Internacional. Ellos, como alguna vez nosotros tuvimos oportunidad de conversar hace algunos años, nos dijeron, nosotros sugerimos, porque en definitiva, ¿de dónde va a recuperar este dinero del Estado si no a través de la eliminación de subsidios? Claro, pero en realidad no tiene dónde más. Leonardo, entonces son sugerencias condicionadas, porque si no la sí, cumples no te dan la plata, pues no te dan los préstamos. ¿Y cómo haces el repago de la deuda? Exactamente, ese es el problema. Como tenemos un gravísimo problema de deuda completamente cara, como ya ha sido plenamente informada por todos los medios, que se acaba de hacer una recompra de deuda con otra deuda más barata, es el único camino que nos queda. Correcto. Lo que pasa es que las medidas tienen que tomarse en su momento, no pueden seguirse alargando, aunque es doloroso, pero tienen que tomarse, y a su vez tienen que tomarse otras medidas colaterales tendientes a mejorar las condiciones del país, aunque tengamos un combustible caro, pero que tengamos otras condiciones de vida mucho más favorables, por lo menos tener más seguridad, a cambio de algo que en definitiva se eliminen los subsidios. Los subsidios son temporales, estos se han hecho eternos y tienen que ser socialmente justos en la redistribución de los ingresos que el Estado tiene para redistribuirlos. Sin embargo, en la práctica esto no ocurre. Efectivamente, yo estoy de acuerdo, Leonardo, que los subsidios deben de eliminarse, pero ¿será esta la oportunidad también para plantearse una reestructuración de la estructura de comercialización del GLP y los cálculos que se tienen como indicadores para el precio final? De hecho, o sea, yo pienso que nos hablan de que hay 15 factores para determinar la estructura de precios por parte de Petroecuador. Pero tenemos cantidad de productos. Tenemos un diésel industrial, un diésel internacional, tenemos un diésel naviero, camaronero, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso precisamente se eliminaría el momento que tengamos una estructura o una fijación de precios en base a sus costos y en base al precio internacional, que no eliminado completamente los subsidios, y que en todo caso los recursos que genere este producto, que es un producto de todos los ecuatorianos, estos recursos sirvan precisamente para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, no para mantenernos en esta situación, en una incertidumbre permanente todos los meses de los usuarios que no saben en definitiva qué precio vamos a tener. Correcto. Es decir, que la segmentación de los subsidios en cada una de las actividades productivas es lo que genera de alguna manera esta descompensación, porque si usted tiene un subsidio global y lo aplica para todos, evidentemente tendrá menos incidencia respecto al costo que ponerlo para cada uno de acuerdo a la actividad productiva. Exactamente, esto genera una gran cantidad de controles, de personas que tienen que estar controlando, y genera corrupción en última instancia, porque estamos en las gasolineras estableciendo un precio, en los depósitos tenemos otros precios, a nivel de la costa, en los depósitos navieros tenemos otros precios. ¿Y qué sucede? Que de un lugar a otro, para la diferencia de precios, tanto en la gasolinera como en el diésel, por ejemplo, el caso del diésel internacional. Hay gasolineras con precios internacionales en donde no entra un camión internacional, no entra un camión que viene del Perú. Claro. Pero sin embargo, de aquellas que no tienen precio, entran los camiones y ¿a qué precio vienen? Con un combustible subsidiado. Claro. Generan en definitiva corrupción. O sea, esta misma situación de estructura genera un proceso de corrupción. Ya hay electoralistas que hablan de una corrupción generalizada en el país, pero desgraciadamente es porque las autoridades o son parte de esta misma corrupción. De hecho, en el gobierno anterior vemos que esta también ha sido prácticamente generalizada, y siguen generando esta situación. Correcto. Porque ¿cómo podemos controlar a un despachador? Que le llega un carro internacional
no tiene él para vender diésel internacional, pero el otro dice, no, véndame nomás, toma aquí te veo más que sea para el transporte. De hecho, se lo va a coger porque hay necesidades. Correcto. Y no depende de las estaciones de servicio. Sí, pero la corrupción viene precisamente de los estamentos del Estado por estas diferenciaciones de precios completamente absurdas. Además que crean competencia desleal. Esto que usted explica es un poco comparable con lo que le pasa en el gas. Realmente el subsidio al gas debería ser el porcentaje que se produce aquí que alcanza para los beneficiarios, que es para el sector doméstico, que es lo que se produce aquí es 27%. Lo que se importa es el otro. Y el importado debería pagarse a precio internacional. Es el mismo ejemplo que usted pone. Correcto, así es exactamente lo mismo. Y eso genera corrupción. Y sencillamente luego salen los titulares que van, funcionarios han cogido en el mar, las lanchas, pequeñas embarcaciones con combustible, porque desgraciadamente a veces esa gente tampoco la pesca le genera suficiente ingreso como le puede generar en un momento dado abastecer combustible, inclusive para no solamente para los buques legales, digamos, sino hasta para cuestiones hasta ilegales, pues, ¿no? Correcto. Si se quiere liberalizar la comercialización de los combustibles en el país, hay que revisar la estructura de comercialización. Yo creo que la intermediación que ustedes tienen es un punto gravitante en el tema de los márgenes de utilidad y en el tema del precio final al consumidor. Habría que revisar también eso. En las actuales condiciones, tengo que ser frontal en decirlo, en las actuales condiciones de precios que tenemos y de controles, a las estaciones de servicio nos resulta un lastre en la intermediación. Tengo que decirlo así de una manera frontal. Lógico, pero en el momento que hay una liberación y que nosotros, y además de eso, que los distribuidores tenemos acceso directo a la compra, una negociación directa de combustible, sea con el Estado, sea con las mismas comercializadoras que importen su producto, entonces en ese momento vamos a tener mejores condiciones de negociación. Pero en las actuales condiciones no. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos un decreto ejecutivo que nos establece, no solamente el decreto, sino un acuerdo ministerial, porque el decreto el 2024 ha sido modificado una cantidad de veces por acuerdos ministeriales, según las autoridades competentes y puestos de acuerdo con las comercializadoras en años anteriores, nos obligan a nosotros a estar con una comercializadora en las actuales condiciones. Repito, no es conveniente. Una vez que se han liberado y que las comercializadoras puedan importar combustible, el Estado también pueda vender su producto, nosotros podemos comprar y negociar con quien nosotros creamos en las mejores condiciones. Pero actualmente nos obligan y estamos prácticamente supeditados a que una comercializadora nos diga, sí, tú vendes tantos galones en el mes, para ti te voy a dejar este margen. Como tú vendes un poco más, a tú te voy a dejar menos condiciones. Aquí se da una situación de que si tú vendes menos producto, las comercializadoras establecen un margen menor. Si vende más, bueno, ahí tienes alguna mejor, una mayor facilidad. Pero y solo una cosa, aquellos que venden menos, aquellos que más necesitan son los que tienen más problemas y son fundamentalmente aquellos que están en las áreas rurales. Leonardo, solo para terminar, ¿y qué pasa si baja un 40% la venta del cómo es de la gasolina de la super? Pero ustedes tienen en condiciones normales una infraestructura, empleados para esa bomba, la bomba instalada, el sistema y todo. Esto es un lucro cesante también que se genera. Ah, sí, por supuesto. Y desgraciadamente, igual tengo que decirlo, y si las autoridades se resienten, aquí se hace lo que le da la gana a las autoridades. Ya. Hay estaciones de servicio que tienen un surtidor, una manguera para diésel internacional. Y no se vende, hay meses, ni un solo galón. Y entonces, pero esa manguera solamente tiene que estar disponible para diésel internacional, porque ahí ellos van. Eso le obliga a la autoridad van a controlar todos los meses efectivamente si se ha vendido o no se ha vendido. Y además de eso, nosotros tenemos que reportarle diariamente las ventas que tenemos de diésel internacional. De cero, tenemos que reportar 0. Todo hay que cambiar, mi querido Leonardo. Creo que esta es una gran oportunidad, vuelvo a insistir, para revisar no solamente la estructura de costos, sino
toda la estructura de comercialización de los derivados de combustible en el país. Leonardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti. Gusto en saludarlo. Continuamos con nuestros... Claro que sí, hemos dialogado ya con Leonardo Alvarado, presidente de la Asociación de Propietarios de Gasolineras del Guayas, y también queremos en este momento hacernos eco de un comunicado de la Agencia de Tránsito Municipal en cuanto al rechazo a la agresión que sufrieron 2 agentes de tránsito el pasado viernes cuando se encontraban en el cumplimiento de su deber dentro de un centro comercial al sur de la ciudad. Los agentes civiles de tránsito son nuestra autoridad en las vías, recuerda la ATM. Al hacer su trabajo existen riesgos diarios por ser un trabajo de campo, pero es terrible pensar que hay que cuidarse de personas que se hacen llamar ciudadanos. Y todavía se sigue buscando al taxista informal que fue el que agredió a los... Todavía no lo han encontrado. Enfrentaría una pena de 6 meses a 2 años. ¿En qué situación están los agentes de tránsito? Se están recuperando ya los agentes de tránsito favorablemente. Lo lamentable es que no es el único caso. Se han reportado entre 22 y 28 agresiones en este año. Y lamentable porque son la autoridad que nos ayuda precisamente a salvar vidas en las vías de nuestra ciudad, de nuestro país. Correcto. Bueno, nos vamos a una pausa comercial y regresamos ya con nuestro siguiente invitado. Muy bien. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. EMAPAC te informa que en Guayaquil se está construyendo un sistema integral sanitario con 4 macroplantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes sectores de la ciudad. Estas plantas de tratamiento serán como el sistema digestivo de Guayaquil, tratando toda el agua que descargamos en nuestros hogares y harán que nuestro ambiente sea saludable. Trabajando por el bienestar de 3.010.000 habitantes y logrando así un Guayaquil inclusivo y sustentable. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Sistema Metrovía informa. Avanza la construcción de la Troncal 4, Batallón del Suburbio Centro, con el cual este sistema servirá aproximadamente al 66% de la ciudad, cubriendo amplios sectores de la misma, integrándose a las otras troncales ya existentes. La Troncal 4 recorrerá una longitud de origen-destino de 11 kilómetros con 24 nuevas paradas. Una obra que sin duda beneficiará a más de 130.000 usuarios al día. EMAPAC te informa que en Monte Sinaí se implementó el proyecto de la Alcaldía Agua del Sinaí, que entrega a los moradores agua de calidad por tanquero a un precio más económico. Roxana Cortés, moradora y líder comunitaria, le cuenta a sus vecinos. Gracias a la construcción de la Boca Toma. Entonces la construcción aquí ya queda más cerca. ¿Qué va a ser más rápido la distribución del agua en los sectores? $1 costaba el tanque de agua. Ahora está costando 75 centavos. El proyecto Agua del Sinaí es una solución temporal hasta implementar la red de agua potable que se alimentará de los grandes reservorios. EMAPAC, trabajando por tu bienestar y por una ciudad creciente y ecológicamente sostenible en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Te informamos que en ATM seguimos recorriendo el camino de la innovación, con los 20 nuevos buses eléctricos con aire acondicionado y los corredores viales en el norte con paraderos y wifi gratuito. Con los sensores para puertas y botones de pánico en buses para aumentar tu seguridad y los 150 nuevos elevadores para silla de ruedas. Con la aerovía, que transportará a 40.000 personas al día en solo 15 minutos entre Durán y Guayaquil. Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Sistema Metrovía informa. Avanza la construcción de la Troncal 4, Batallón del Suburbio Centro, con el cual este sistema servirá aproximadamente al 66% de la ciudad, cubriendo amplios sectores de la misma, integrándose a las otras troncales ya existentes. La Troncal 4 recorrerá una longitud de origen-destino de 11 kilómetros con 24 nuevas paradas. Una obra que sin duda beneficiará a más de 130.000 usuarios al día.
La fiesta del fútbol sudamericano se enciende en Radio Atalaya. ¡Viva las emociones de la Copa América Brasil 2019! Con las voces que usted quiere escuchar. Marcelo Troviani, Rodolfo Piñeiro y todo un personal capacitado con la mejor información desde Brasil. Calor Copa América Brasil 2019. En Radio Atalaya, la radio más copera del Ecuador. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 16 minutos en este momento. Tenemos ya junto a nosotros al doctor Alfredo Gobea Maridueña. Él es candidato a vicerrector administrativo de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil por la lista 1. Precisamente conversaremos sobre su plan de trabajo. Doctor Maridueña, queremos darle la bienvenida y cuando realmente nosotros observamos que hay decisiones de ciudadanos y profesionales que se ponen el uniforme gremial de representación académica, nos parece que es una decisión importante porque uno piensa siempre que desde ahí esa dignidad puede desarrollar un aporte mucho más eficiente respecto al tema de la gestión, administración y educación, en el caso de la Universidad Católica de Guayaquil. Y sobre eso un poco conocer cuál es el planteamiento y cuál es su programa de gestión y de gobierno, ¿no? Si usted es beneficiario a nivel de este proceso eleccionario que entiendo se dará en este año. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, en primer lugar debo de indicarle que de manera particular yo me siento favorecido porque también soy graduado en la Universidad Católica, tengo en servicios aproximadamente 30 años, conozco de la naturaleza de la Universidad Católica, se crea pues con una gestión católica, con la intromisión de sectores sociales de alta valía, y viene manteniendo un prestigio del que creo formo parte y que espero seguirlo manteniendo. Y efectivamente, participar en esta elección es también una cuota de sacrificio, en tiempo, en propuestas, y de repente está con las adversidades que uno puede tener como producto de una campaña electoral. Pero en todo caso, yo creo que el que habla, y mi compañero, mi amigo, adversario momentáneo, el doctor Gustavo Ramírez Amat, tendríamos que presentar las programaciones conjuntas para que la comunidad, en función de esa programación, decida cuál es la mejor opción. Tomando en cuenta que esta elección lo que hace es llenar el vacío del vicerrector anterior que falleció y que es una elección única, porque nosotros lo que queríamos es completar el periodo hasta que termine el periodo de las presentes autoridades, que es hasta el 2021. Esto es única esta elección porque solo se sustituye, se va a reemplazar la ausencia de un vicerrector en la estructura del cogobierno, ¿no? Efectivamente así es. Es solamente una situación puntual, es solamente un candidato, por esa razón estamos 2 personas optando por esta dignidad. ¿Quién es el rector actual? Es el ingeniero, economista y PhD Mauro Toscanini Segales. Ya tiene 2 periodos y tengo entendido pues que de acuerdo con lo que establece la ley y estatutos, la autoridad elegida, en este caso el vicerrector general, tiene que coordinar con él conjuntamente las acciones administrativas, pues alrededor también de lo que señalan las autoridades como el Consejo Universitario. Doctor, manera de llenar estos espacios que quedaron en la representación de la gestión administrativa de la universidad, ¿no se la hace por votación o se la hace por votación? Bueno, de acuerdo con la ley, la comunidad universitaria nos tiene que elegir. Votan los profesores principales, votan los empleados titulares y votan los estudiantes a partir del tercer semestre en adelante. Pero lo eligen en una lista.
En una sola lista. Rector y vicerrector y todas las dignidades. No, una sola lista. Por eso. Es una ahora sola van lista. a elegir una dignidad. Así es. Pero esto no ha ocurrido antes. Sí. Ocurrió ya antes. Sí, ya ocurrió. Ya, a ver, cuéntame. Voy a hablar de cosas fatales. Ya, a ver. El primer vicerrector de la administración del economista Toscanini fue el doctor Escala, Alfredo Escala Macaferri, falleció. Después lo sucede el economista Luis Fernando Hidalgo, falleció. Ante esta situación medio fatídica estoy optando yo por esa misma dignidad. Vamos a ver qué me ocurre. Claro, sí. Había una secuela de hechos, ¿no? Así es. Ahora, veamos un poco cuál es su plan de trabajo. ¿Qué perspectiva tiene en esa representación? Primero es importante señalar que como vicerrector administrativo tengo vinculación directa y línea de autoridad sobre 4 departamentos. El departamento financiero, el departamento administrativo, el departamento de talento humano y el departamento administrativo. Sobre ellos yo tendría que coordinar acciones, entre otras, que es mi preocupación, mi propuesta, y que por supuesto tiene que ser analizada y debatida en consejos universitarios, que tiene que ser con el planteamiento de una pensión diferenciada. Es decir, una pensión que permita tener acceso a los sectores de clase media, de media baja, porque el rato que la universidad abra sus puertas con una pensión más cómoda, tendremos nosotros cantidad y calidad para escoger debidamente a los estudiantes que estén calificados para continuar sus estudios en la universidad. ¿Esto no podría generar una masificación si usted pone una pensión diferenciada de accesibilidad a grandes sectores que se han quedado sin educarse? Y de pronto esa masificación genera una falta de estructura, infraestructura, académicos, profesores y todas estas cosas. Bueno, es interesante. Con medicina tenemos un problema. En medicina tenemos cerca de 4.000 estudiantes y esa masificación hace que los chicos estén en otras facultades recibiendo clases extra. Pero en general, la universidad sí tiene espacios para recibir en las otras carreras a los estudiantes, por ejemplo, de economía, de sistema, de agropecuaria, en la que sí nos hace falta estudiantes. Entonces, en esos términos, una cosa es dar la apertura, bajar la pensión, pero no es menos cierto que la Universidad Católica siempre se caracteriza, como dije, de imponer un sello de calidad a su gestión. Y en ese sentido, nosotros tenemos que procurar, porque así ha ocurrido siempre, que haya una selección adecuada de los estudiantes que continuaran sus estudios en esta universidad. Claro, porque una cosa es el acceso a la educación como derecho y otra cosa es la sostenibilidad de ese acceso. Hay muchas universidades en el país, estatales y también privadas, algunas, que han tenido que lidiar con este problema y que casi los ha llevado a una fractura terrible. Pero bueno, ustedes tienen mucha experiencia en lo académico y de alguna manera sabrán redistribuir alguna carga de acceso de estudiantes y la redistribuirán en las otras infraestructuras de otras carreras, como lo están haciendo en el caso de medicina. Yo creo que lo importante es generar una política socialmente justa, de accesibilidad, que es la que también hace falta. Así es. Aunque en términos generales la Universidad Ecuatoriana todavía tiene muchos espacios como para recibir estudiantes, porque la cantidad de estudiantes que egresa de los colegios todavía sigue siendo grande frente a lo que la Universidad Ecuatoriana tiene que absorber. Y nosotros como Universidad Católica, que nacimos allá por el año 1962, hemos sido la respuesta a las necesidades sociales de aquellos estudiantes que buscan un espacio de calidad, un espacio de tranquilidad, un espacio de inserción en la sociedad con conocimientos valederos que son parte de la formación que reciben por parte de nuestros docentes. La inserción de los profesionales en la sociedad y los pénsulos académicos y las maestrías, las formaciones profesionales, siempre pienso que deben de estar vinculados a la demanda de polos de desarrollo, de crecimiento de la sociedad o del desarrollo productivo del país. Hay muchas carreras liberales que en verdad están saturadas y el mercado no las absorbe. Un poco le pregunto esto para que preguntar si es que han identificado realmente
hacia dónde se proyecta el desarrollo productivo, el desarrollo estructural de la sociedad respecto a la academia, para tener profesionales que vayan un poco ya focalizados para dónde tienen que ir, porque eso demanda el mercado, de eso manda el mercado en el orden profesional. Bueno, usted me quitó la palabra, el mercado. Ninguna carrera se crea por novelería. Todas las carreras que se crean son producto de una investigación y de estudio de mercado. Porque si no fuera así, ninguna carrera tiene la razón de existir. Porque nosotros tenemos que responder a las necesidades del mercado. Más allá de que pueda haber elementos de investigación que pueden servir a la persona en sí misma o a lo mejor a la institución de la que formamos parte. Claro. Lo que pasa es que se identifica la carrera y la necesidad del mercado profesional, pero se educan o se profesionalizan mucho más profesionales de lo que demanda la sociedad, y ahí tenemos un gran problema de angustia, que no encuentran dónde trabajar. Bueno, Católica tiene un sello, no lo ha perdido. Esto es el tema de calidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nuestro profesional siempre es bien acogido por los sectores sociales que en sus distintas áreas lo necesitan. Correcto. A usted le toca, bajo su responsabilidad, un poco estar inmerso en 4 áreas que son fundamentalmente administrativas. La de desarrollo humano, algo me dijo, ¿no? Así es. Cuénteme, así es. ¿cómo es el enfoque del desarrollo humano social y académico? Bueno, desde el Departamento de Talento Humano se controlan las actividades docentes, empleados, docentes, empleados administrativos, empleados de servicio, y también inclusive hay cierta relación con estudiantes en el momento de que hayan convenios, alguna cosa, siempre la Dirección de Talento Humano tiene su parte, igual que el Departamento Financiero. Correcto. Nada se hace si no hay una unidad conjunta de trabajo y de acción con los departamentos que le menciono. Por decir, si vamos a hacer nosotros una propuesta de revisión de pensiones, tenemos que hacerlo con el Departamento de Bienestar Estudiantil, de ley, porque ellos son los que dictan las políticas que tienen que ver con la valoración de pensiones. Correcto. Tiene que ver con el Departamento Financiero, porque ellos harán los cálculos de las proyecciones que van a tener a presente y a futuro en función de una variación de cualquier tipo de dinero relacionado con la pensión que reciben los chicos. Es decir, nada vive solo en la gestión administrativa. Todo está ligado a un departamento con otro. Es lo que nosotros en administración llamamos sinergia. Nada vive solo. Es una gran responsabilidad, un gran compromiso que ha asumido. ¿Tiene usted opciones de llegar a esta dignidad? ¿Cómo están? ¿Cuántas listas son? 2. Solamente 2 listas. Usted, la lista es 1. Haga un llamamiento a sus potenciales electores para este sufragio. Bueno, yo creo que tienen que votar por la lista 1 porque están frente a un administrador de profesión, quien no solamente se ha formado, sino que ha experimentado en su vida profesional y en sus actividades con el sector público y el sector privado toda la acción administrativa que yo puedo desempeñar frente a esta dignidad que creo que la voy a alcanzar. Doctor Maridueña, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros, candidato al vicerrectorado. ¿El cuál? Doctor Gobea Maridueña. El vicerrectorado de la Universidad Católica de la Universidad de Guayaquil. Gracias por haber estado con nosotros. Los dejamos con el enlace semanal de la alcaldesa Cintia Viteri. Doctor. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país.